Lo discriminan y violan sus derechos. El capo y antiguo jefe del cártel de Sinaloa, sentenciado a cadena perpetua, Es un ícono para la mafia. Un narcotraficante como Joaquín Guzmán dejó una insignia en la historia por lo escurridizo que podría ser. Además de que se dio el gusto de fugarse de distintas prisiones, dejando a las autoridades en jaque, parte de sus hazañas se le atribuyen a la corrupción e inteligencia del capo, pero lo cierto es que actualmente se encuentra cumpliendo una cadena perpetua en la prisión ADX Florence, donde se supone terminará sus días, o puede que termine escapando, como está acostumbrado a hacerlo. Pues recientemente se conoció de un mensaje aterrador que el Chapo envió desde prisión. Es enfático al reconocer que aunque esté internado en este penal, no quiere decir que esté retirado del negocio, pues con su servicio ilegal de mensajería, le comunicó a sus abogados buscando un poco de favorecimiento en la ley, pues de cada ver que las condiciones en las que se encuentra son inhumanas. La prisión ha sido muy severa en la imposición de castigos que los custodios en ocasiones exageran, haciendo un llamado al respeto y a la dignidad de su condición como recluso. Para esto, también pide al gobierno mexicano que solicite su retorno a su país natal. Hoy desde esta entrega del Ojo Criminal, te revelaremos detalles inquietantes del estado actual del enigmático Chapo Guzmán. Bienvenidos a un nuevo video. Si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. Existen cosas inauditas, y algunas demasiado irónicas, como la solicitud que hace el Chapo a su gobierno, pero en el caso hipotético que lograra retornar a México, obviamente saldría de la prisión Supermax en la que se encuentra, y se supondría que tendría que pagar el resto de su condena en una de las prisiones mexicanas. En el caso que la estrategia jurídica del Chapo diera frutos, dejaría en evidencia que la prisión ADX Florence está dándole a los reclusos un trato inhumano, torturándolos cognitivamente hasta el punto de causar demencia en los prisioneros. Todo esto ha venido siendo acompañado por pruebas que dan soporte a las afirmaciones de Guzmán Loera. Aunque las leyes de los países cambien, si se comprueba lo demandado por el Chapo, el gobierno de los Estados Unidos tendría que sancionar y modificar las políticas penitenciarias en dicho país. Tal vez un imposible jurídico. Pero también se evidencia que el Chapo quiere salir bien librado de esa prisión, de la única forma que podría hacerlo, y es por medio de las leyes. Con las estrategias de los abogados, sin importar cuántos millones de dólares tenga que gastar, el gobierno previene una maniobra del capo, pues es creíble que al volver al territorio mexicano rápidamente reincidiría en el delito, escapándose nuevamente de prisión o manejando el negocio desde la misma cárcel. Pues recordemos que siendo el altiplano considerada la prisión de máxima seguridad en México, Joaquín construyó un gigantesco túnel que mediante la precisión de la ingeniería se terminó escapando de dicha cárcel. No tendría sentido que los gobiernos cedieran a sus peticiones, pero con este hombre todo puede ser posible y nada se da por terminado. Durante toda su trayectoria como líder supremo del cártel de Sinaloa, Joaquín demostró ser un hombre decidido y asesino a sueldo, que no le importaba acabar con la vida de sus amigos o enemigos o sospechosos, porque conocemos de algunos que aún se preguntan, ¿qué sería lo peor que podría pasar si el Chapo saliera de la prisión? ¿O cómo es que este hombre puede estar encerrado en esta prisión tan hostil? Bueno, pues aquí te haremos una breve reseña de lo conocido para muchos y desconocido para otros. Cuando se incorporó en la fila del Cártel Pacífico o Sinaloa, Joaquín inició relaciones comerciales entre la frontera mexicana con el mayor mercado de alcaloides, los Estados Unidos. Él junto a sus socios iniciaron transportando algunas cantidades de cocaína, heroína y marihuana. Pero la nieve ya se había adueñado de los consumidores y empezaron a almacenar mucha materia prima proveniente de Colombia, y la astucia del Chapo le permitió esconderse debajo de la tierra para cruzar desde México hacia los Estados Unidos. Lo apodaron el Rey del Túnel y ni siquiera sabía qué era la ingeniería. Con este método la droga entraba con facilidad y las ganancias retornaban sin ninguna complicación. Esta forma no podría ser aislada. Para ello montó la fachada de una empresa de exportadores de chiles jalapeños a Estados Unidos, los cuales por lo general iban repletos de cocaína, y dichas latas pasaban sin mayor alerta por los puntos de ingreso a la tierra del tío Sam. Miles de camiones pasaban semanalmente, garantizando el negocio de Joaquín Archibaldo Guzmán. Pero la desgracia empezaría a caer desde el año 1993, cuando este capo salió del anonimato, porque la Policía Federal encontró toneladas de este alcaloide en uno de los camiones del capo. Cabe resaltar
que mientras este hombre pequeño de estatura estuvo al mando, la organización de Sinaloa fue considerada el cártel más poderoso de todo el planeta. Se llegó a suponer que el Chapo era multimillonario. Con los cárteles colombianos bajo un intenso escrutinio por parte de los Estados Unidos, fue en este momento cuando el cártel del Chapo se convirtió en el principal proveedor de drogas para este país. El cártel de Sinaloa traficaba marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas, utilizando diversos métodos, y en muchos casos cultivaban o fabricaban esas drogas ellos mismos, lo que les permitía evitar la dependencia de proveedores externos. Con el tiempo, el Chapo y el cártel de Sinaloa tuvieron conflictos con antiguos miembros del cártel de Guadalajara, en especial con el cártel de Tijuana. Preocupado por las luchas internas en el cártel de Tijuana, el Chapo envió a uno de sus hombres de confianza del cártel de Sinaloa, Armando López, a negociar con los líderes del otro cártel, los hermanos Arellano Félix. En lugar de dialogar, Ramón Arellano Félix asesinó a López y exhibió su cadáver en las afueras de la ciudad como advertencia. También ordenó matar a la familia de López para evitar posibles venganzas. Ese no fue el último enfrentamiento entre el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa, de hecho era el inicio. Los hermanos Arellano Félix enviaron al narcotraficante venezolano Enrique Rafael Clavel Moreno a seducir a la esposa de Héctor, el Güero Palma, uno de los jefes que estaba en alianza con el Chapo. Clavel convenció a la esposa de Palma de retirar $7 millones para él y luego la asesinó decapitándola, enviando su cabeza en una caja a Palma. 2 semanas después, Clavel mató a los hijos del Güero, arrojándolos desde un puente en Venezuela. En venganza, Palma ordenó el asesinato de Clavel mientras estaba en prisión. El conflicto no tardó en escalar cuando el cártel de Tijuana enfocó su atención en el Chapo, dejando claras sus intenciones al detonar un coche bomba frente a su propiedad. Durante ese conflicto, el Chapo sobrevivió a múltiples intentos de asesinato por parte de la banda rival. En el primer atentado, los hermanos Arellano Félix enviaron sicarios armados con AK-47 para matar al Chapo mientras conducía. Aunque dispararon numerosas veces contra su coche, el Chapo logró escapar ileso. Sabiendo que su suerte no podía durar, decidió huir y adoptar un nuevo nombre para evitar futuros ataques. El intento que acaparó la mayor atención del conflicto fue cuando miembros del cártel de Tijuana mataron al cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, pensando que estaban disparando en contra del Chapo. El cártel rival se había enterado de que el Chapo estaba en el aeropuerto internacional de Guadalajara esperando un vuelo. Pensaban que se escondía en un coche de color blanco, pero en realidad iba en uno de color verde. Cuando los miembros del cártel de Tijuana abrieron fuego contra el coche blanco, en realidad estaban disparando contra Ocampo, que murió a consecuencia de 14 impactos de bala. El Chapo aprovechó estos intentos para huir del país. Su primera parada fue Ciudad de México, donde pasó desapercibido mientras sus socios le ayudaban a conseguir un pasaporte falso y $200 millones en efectivo. A continuación, un miembro de confianza del cártel de Sinaloa lo llevó al estado meridional de México, Chiapas. Desde allí huyó. El Chapo sobornó a un militar en la frontera para que le dejara pasar y luego planeó viajar a través de Guatemala hasta El Salvador, donde pretendía instalarse con algunos de sus guardaespaldas y su novia, María del Rocío del Villar Becerra. Sin que él lo supiera, el hombre al que había sobornado en la frontera denunció el incidente a las fuerzas de seguridad, lo que condujo a la primera detención del Chapo. Tras ser trasladado de su primera ubicación, el Chapo acabó en una prisión de máxima seguridad, conocida como Puente Grande. Aunque fue enviado a prisión, incluso entre las rejas, el Chapo siguió implicado en las operaciones del cártel de Sinaloa. Pero para este hombre se hizo muy fácil escapar. El Chapo debía cumplir una larga condena en prisión, pero solo acabó cumpliendo 8 años, ya que pronto se ganaría su reputación de maestro de las fugas. Su primera fuga fue provocada por los nuevos cargos que se le imputaban mientras estaba en la cárcel, lo que pudo llevarle a ser extraditado a los Estados Unidos. El Chapo sabía que la extradición en los Estados Unidos significaría haberse separado de las inmensas cantidades de poder que tenía en México, y no quería que esto ocurriera. Para evitar nuevos cargos y ser trasladado a los Estados Unidos, el Chapo sobornó a un empleado de mantenimiento, Javier Camberos, para que lo escondiera en un carro de la lavandería, lo sacara de la prisión y lo metiera en un camión. Camberos condujo entonces hasta una gasolinería, pero mientras estaba adentro, el Chapo se dio la fuga a pie. En un cruel giro del destino, Camberos acabó siendo detenido por su participación en la fuga mientras que el Chapo se esfumó. Aunque muchas de las personas que ayudaron al Chapo a escapar de la cárcel fueron encontradas y detenidas,
el narcotraficante consiguió eludir la captura durante unos 13 años. Se escondió en zonas rurales antes de trasladarse a la casa de su ex esposa. Varios de sus guardaespaldas detenidos avisaron a la policía de dónde se escondía, pero al principio pudo escapar por una serie de túneles. Finalmente, los marines mexicanos dieron con el Chapo y lo detuvieron en un hotel de Mazatlán, metiéndolo de nuevo entre las rejas. Fue condenado por múltiples delitos que suman entre 300 y 400 años de prisión. Sin embargo, al igual que en su primera instancia en la prisión, ni siquiera estuvo cerca de cumplir su condena. En lugar de una zona de duchas comunes, el Chapo estaba en una prisión que tenía una ducha privada en su celda. La zona era la única parte de la celda no visible por las cámaras de seguridad. Cuando un día los guardianes se dieron cuenta de que llevaba más de 20 minutos en la ducha, fueron a verle. En lugar del Chapo, descubrieron un túnel oculto. El túnel tenía un sistema de rieles con una motocicleta modificada. Las autoridades creen que la motocicleta se utilizó para transportar el equipo necesario para perforar el túnel y remover la tierra. También creen que el Chapo pudo haberla conducido hasta su libertad después de bajar al túnel. Está claro que el Chapo no pudo organizar toda la fuga por sí solo y contó con la ayuda de los miembros leales del cártel que estaban afuera de la prisión para acabar con este túnel. Al igual que el Chapo, pudo seguir practicando en operaciones de narcotráfico desde la cárcel. Es evidente que también pudo planear su fuga. Aunque había logrado escapar una vez más, su libertad no duró mucho, tanto como la última vez. Y el Chapo fue recapturado en el año 2016, justo un año después de su fuga. Esta vez fue mucho más fácil atraparlo, debido a su reputación y a una persecución masiva que se puso en marcha para encontrarlo. Para evitar que el Chapo intentara salir del país, se estacionaron oficiales del ejército mexicano en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, mientras que los vuelos que salían del aeropuerto internacional de Toluca se cancelaron por completo. Gobiernos y fuerzas de seguridad de todo el mundo, incluida la Interpol, fueron notificadas de la fuga del Chapo y de sus posibles planes de huir de México, sin arriesgarse a que se les escapara alguna información. 31 empleados de la prisión donde escapó el Chapo fueron llevados para ser interrogados detalladamente. Parece un poco difícil de creer que se haya podido excavar un enorme túnel bajo la celda del Chapo sin que ningún empleado de la prisión oyera el ruido de la maquinaria de excavación, por lo que tiene sentido que haya alguna sospecha de conveniencia entre el capo de la droga y los guardianes encargados de vigilarlo. Esta es exactamente la razón por la que la idea de que el Chapo sea enviado de nuevo a una prisión mexicana es tan inquietante. Parece muy probable que el Chapo podría encontrar una manera de escapar de nuevo. ADX Supermax, por otro lado, nunca ha tenido un preso que se haya podido escapar. Encerrado, de nuevo tras su tercera detención, el temor del Chapo a ser extraditado a Estados Unidos se hizo finalmente realidad. Una vez allí, fue condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas, blanqueo de dinero y delitos relacionados con armas, además de los delitos por los que ya había sido condenado en México. Para asegurarse de que no volvería a fugarse, lo enviaron a una de las prisiones más seguras del mundo, ADX Supermax, en Colorado, los Estados Unidos. Esta prisión de máxima seguridad alberga algunos de los delincuentes más conocidos de Estados Unidos. Entre los presos más destacados se encuentran algunos terroristas a nivel internacional, los cuales han protagonizado diferentes atentados que han causado impacto en todo el mundo, dejando estragos y muertes debido a las explosiones desmesuradas que estos criminales han provocado. ADX también alberga a algunos terroristas internacionales que fueron alocados originalmente en Guantánamo, antes de ser trasladados al centro Supermax de Colorado, aunque hay algunos delincuentes de perfil más bajo que ellos, por alguna razón, fueron considerados dignos de ADX. La mayoría de la población son estos presos de alto perfil. Por supuesto, cavar un túnel no es la única forma de salir de prisión. Recientemente, el Chapo ha estado probando una estrategia muy diferente para ser liberado de su actual Supermax, y además, de forma legal. En enero del 2023, el Chapo envió un mensaje a su presidente de México, que para la fecha es Andrés Manuel López Obrador, detallando las condiciones inhumanas de su actual confinamiento. Según su abogado, José Refugio Rodríguez, el trato que recibe el Chapo en prisión equivale a una tortura psicológica. En los 6 años que Joaquín lleva en los Estados Unidos, no ha visto el sol, aunque es difícil decir si esto es del todo cierto o solo es una afirmación exagerada para apelar a los sentimientos del gobernante de turno. ADX es conocido por su duro trato y el confinamiento casi solitario de ciertos reclusos. El Chapo tampoco sería el primer preso en quejarse de ello. El abogado del Chapo
llegó a afirmar que el capo de la droga solo se le permiten salir 3 veces por semana a una pequeña zona y al parecer tiene menos visitas o llamadas telefónicas que otros reclusos, afirmando que está sufriendo un tormento psicológico. La idea de que el confinamiento solitario es tortura no es exactamente algo nuevo que el Chapo está sacando a relucir. En un informe a la ONU, incluso se sugirió que los efectos del aislamiento solitario pueden ser tan perjudiciales para alguien que no es tan diferente de torturar físicamente a los presos. Si es cierto que el Chapo y los demás presos de la prisión de máxima seguridad de Colorado son mantenidos en gran medida en un régimen de aislamiento, es muy posible que estén sufriendo graves daños psicológicos. El mensaje del Chapo al presidente mexicano se ha descrito como un SOS, pero no es el único método que ha utilizado para encontrar una salida a su estado actual. Anteriormente, es un llamamiento a la Corte Suprema de que hubo violaciones de procedimiento durante su extradición en el año 2017. Ahora, su abogado se ha hecho eco de estas reclamaciones ante el presidente mexicano. Está bastante claro que el Chapo le gustaría mucho más ser devuelto a México y ser encerrado allí, en algún lugar. A juzgar por su historial de encierros en México, está también claro que si su alegato funciona, o bien va a vivir una vida agradable y acogedora entre las rejas, o bien se va a fugar de la cárcel antes de salir a comer. Pero ¿cuál es la respuesta del gobierno en todo este caso? Parece que los llamamientos del Chapo al presidente Andrés Manuel López Obrador surgieron algún efecto. El presidente dijo que su gobierno consideraría la petición de Guzmán para cumplir el resto de su condena en México, declarando: "Lo revisaremos. Siempre hay que mantener abierta la posibilidad cuando se trata de violaciones a derechos humanos. La legalidad de que el Chapo pase el resto de su condena en México está ahí. Después de todo, Estados Unidos y México ya tienen en vigor un acuerdo de transferencia de prisioneros que lo permitiría. Según el acuerdo, alguien que esté cumpliendo condena en Estados Unidos puede cumplirla también en México y viceversa". Sin embargo, el Chapo ya ha demostrado ser bastante experto en fugarse de prisiones mexicanas, lo que podría ser un argumento de peso para mantenerlo en Supermax. El centro Supermax de Colorado también tiene una razón de peso para querer mantener encerrado al Chapo en este lugar. A la prisión se le asignan unos $60,000 al año por cada recluso. Eso significa que si uno se va a otro sitio, la prisión pierde una buena parte de su presupuesto operativo. Si hay algo que pueda hacer para mantener al Chapo donde está, es probable que lo hagan. Otro obstáculo es el precedente legal que podría crear la decisión de liberar al Chapo. Si el trato inhumano que reciben los presos de ADX Supermax se considera una razón viable para su traslado a otra prisión, otros criminales de alto perfil podrían intentar el mismo método para cumplir su condena en otro lugar. El ministro mexicano de aquel entonces, Marcelo Ebrard, también puso freno a las esperanzas de la liberación del Chapo. En una entrevista con periodistas, dejó claro que no creía muy probable la liberación del capo de la droga. Está cumpliendo una condena ya, tiene una sentencia, entonces francamente no veo la posibilidad para él, pero lo voy a revisar con la fiscalía. Aunque el lenguaje en el Tratado de Transferencia de Prisioneros entre Estados Unidos y México hace parecer que esto no sería un obstáculo tan grande como Ebrard piensa, es probable que haya circunstancias atenuantes que se considerarían en este caso. Específicamente, está claro que la petición del Chapo ha sido escuchada y posiblemente incluso considerada. Sin embargo, todavía es difícil de decir si realmente saldrá algo de ello. Dado que el Chapo ha estado encerrado desde el año 2019, probablemente no te sorprendería descubrir que esa no es la única forma en que el Chapo ha intentado salir de ADX Supermax. Escapar no es una opción. Aquellos familiarizados con la historia del Chapo pueden estar confundidos. ¿Por qué no intentaría otro de sus planes de fuga para escapar de Supermax en lugar de tomar la ruta legal? Bueno, hay algunas razones por las que escapar no es una opción para él en este momento. La primera es que Supermax, la prisión, es la instalación más segura de los Estados Unidos y de hecho es el destino elegido por los presos conocidos por intentar fugarse. El confinamiento del Chapo en la prisión específicamente no se debió a solo la notoriedad como capo de la droga, sino porque el Departamento de Justicia sabía que no iba a ir a ninguna parte una vez que llegara allí. Los presos de Supermax pasan 23 horas al día dentro de su celda de 2 por 4 metros, reciben la comida a través de una ranura en la puerta, por lo que ni siquiera interactúan realmente con los guardias que se la traen. Hay una estrecha ventana rectangular que le permite ver el exterior, pero aparte de eso, no tienen otro contacto durante la mayor parte del tiempo. Para evitar que los presos se hagan daño o intenten crear herramientas o armas improvisadas, todos los muebles, incluida la cama, son de hormigón sólido. Esto también significa que el Chapo
no va a abrirse camino por túneles a corto plazo. De hecho, ningún preso ha escapado nunca de ADX. A los presos de esta prisión solo se les permiten 15 minutos de llamadas telefónicas al mes, y estas llamadas tienen que ser a familiares cercanos. Solo se le permiten 5 visitas en personas al mes, y estas también tienen muchas restricciones. Esto significa que el Chapo no tiene el mismo acceso a los empleados de la prisión u otros contactos para tratar de coordinar una fuga similar a sus anteriores estancias en prisión. Otro obstáculo importante para que el Chapo intente escapar es la ubicación de la prisión. Al estar en Colorado, el Chapo no solo está separado del cártel de Sinaloa por capas de hormigón, sino también por kilómetros. Esto significa que el Chapo no tiene el respaldo de su cártel para utilizarlo. Lo que se puede concluir con todas estas afirmaciones es que cuando el abogado opta por una forma diplomática para salir de prisión, es porque sencillamente nota que es casi que imposible fugarse de esta cárcel. Además, muestra el desespero que lo embarga por no poder hacer nada para cambiar la situación del Chapo, hasta el punto que quiere que lo trasladen de dicho lugar, pidiendo clemencia por las terribles condiciones de su reclusión. Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.